Ahora voy a hacer el ejercicio número 10 de la relación número 3 de oxidación-reducción. A 30 mililitros de una disolución de ácido nítrico 1,4 molar se le añade un trozo de 10 gramos de cobre sólido, obteniéndose cobre 2+ y dióxido de nitrógeno. Apartado A. Escriba y ajuste las reacciones de oxidación y reducción, la reacción iónica y la molecular, por el método del ion-electrón. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Para eso no me hace falta todos estos datos de 30 mililitros, diagramas, etc. Vamos a escribir la reacción. La reacción lo que sé es que inicialmente tengo ácido nítrico, le añado cobre, por tanto estos son los reactivos, y al final obtengo iones cobre 2+ y dióxido de nitrógeno. Esa es la reacción que tengo que ajustar. En el proceso van a salir más cosas. Esta es una de las dificultades de aquí. Probablemente salga agua, probablemente aparezcan más cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a escribir las semireacciones. Primero, vamos a ver los números de oxidación. Aquí el nitrógeno tiene número de oxidación +5 y el cobre 0. A la derecha, el cobre tiene número de oxidación +2 y el nitrógeno +4. Por tanto, aquí hay una oxidación. La oxidación del cobre metálico, cobre neutro, a cobre 2+. Esta es la oxidación. Esto se puede ajustar simplemente poniendo aquí +2 electrones. Ya está ajustada. Y ahora vámonos con la reducción. El ácido nítrico, por tanto escribo nitrato, pasa a dióxido de nitrógeno. Observad que el dióxido de nitrógeno no tiene ninguna carga. No es el ion nitrito que tendría un menos, ¿no? Bueno, vamos a ajustar esta. Recordar, en medio ácido. ¿Por qué sé que es medio ácido? Porque es ácido nítrico, ¿no? Más, ponemos aquí un agua para que haya el mismo número de oxígeno y por tanto aquí ponemos +2 protones. Ahora si observáis, aquí en esta zona de aquí hay una carga de +1 y aquí no hay ninguna carga eléctrica. Por tanto aquí hay que sumar un electrón para que haya el mismo número de carga en ambos sitios. Voy a borrar esto. Y ahora, esas son las semireacciones de oxidación y reducción. Quiero ahora ajustar la reacción química por el método del ion-electrón. Por tanto, tengo que conseguir que en ambas semireacciones haya el mismo número de electrones. Para ello multiplico esta de aquí abajo por 2. Y vamos a sumar. Luego tendríamos 2DNO3- más cobre más 4H+, que da cobre 2+, más 2DNO2, más 2 de agua. Esta reacción resulta de sumar las dos anteriores. Y esto es lo que se llama reacción iónica. Ahora vamos a ajustar la ecuación de arriba, tal y como está. Donde pone HNO3, aquí pone un 2. En principio pongo aquí un 2. Más cobre, solo un cobre. Pero ahora tengo un problema. Y es que aquí aparecen 4 hidrógenos. ¿Cómo pongo hidrógenos? Pues la sustancia de aquí arriba que porta hidrógenos es el ácido nítrico. He puesto un 2, pero tienen que ir 4 hidrógenos y en los 2 de ácido nítrico solamente van 2 hidrógenos. Por tanto, tengo que poner 4 hidrógenos. Perdón, o sea, 4 ácidos nítricos para que vayan los 4 hidrógenos. Nos vamos aquí. Pondría un cobre 2+. 2 de NO2 y 2 de agua. Y puedo pensar que he acabado. Pero realmente no he acabado. ¿Por qué no? Porque si me doy cuenta, eso no está bien ajustado, Aquí hay 4 nitrógenos y aquí hay 2. ¿Qué está ocurriendo realmente? Pues que el cobre 2+ está en forma de nitrato de cobre.
2. Por tanto, la reacción realmente es esta. 4 de ácido nítrico más cobre para dar nitrato de cobre 2, que es esto, más 2 de NO2, más 2 de agua. Esto es realmente la reacción molecular. Y con eso acabamos la primera parte. A continuación, en el apartado B, nos piden que hagamos los cálculos necesarios para justificar cuál de los dos reactivos es el limitante. Para saber quién es el reactivo limitante, tengo que saber cuánto tengo de cada reactivo. Y me lo dan, pero me lo dan en forma de gramos en el caso de cobre y de volumen de una disolución de una cierta concentración en el caso del ácido nítrico. Lo primero que tenemos que calcular es cuántos moles hay de cada cosa. Vamos a ver, ¿cuántos moles hay de cobre? Pues el número de moles de cobre será los gramos de cobre. Y ahora tenemos que ver cuántos moles de cobre son esos 10 gramos de cobre. Para eso necesitamos la masa atómica de cobre, que se nos da aquí, 63,5. Por tanto, yo digo que un mol de cobre son 63,5 gramos de cobre. 0,157 gramos de cobre. Perdón, moles de cobre. Un momento, me equivoco de aquí. Moles de cobre. Y ahora vamos a ver cuántos moles de ácido nítrico son los que pretendemos que reaccionen, los que hemos combinado o hemos mezclado. Son 30 mililitros, o sea, 30 por 10 elevado a menos 3 litros de una disolución que contiene ácido nítrico. Y yo sé que cada litro de disolución de ácido nítrico tiene 1,4 moles de ácido nítrico, porque eso es lo que significa la molaridad de 1,4 molar. Y si multiplico 1,4 por 0,03, en definitiva que es 30 por 10 elevado a menos 3, sale 0,042 moles de ácido nítrico. Bien, ahora vamos a ver quién es el reactivo limitante. Hay veces que se ve clarísimamente, por eso, por ejemplo, en este caso yo lo tengo claro y no hace falta hacer ningún cálculo. Mira, según la reacción química, hace falta 4 moles de nítrico por cada mol de cobre. O sea, hace falta 4 veces más nítrico que cobre, en moles, ¿eh? Y yo, curiosamente, lo que tengo es menos nítrico. Luego, evidentemente, hay menos nítrico del necesario para combinarse con todo el cobre. Luego, eso me lleva a mí a pensar que el nítrico es el ácido, o sea, es la sustancia reactivo limitante. Eso se podría escribir como argumento, ¿no? Podríamos decir, como hace falta 4 veces más ácido nítrico que cobre y hay menos ácido nítrico, pues el ácido nítrico es el reactivo limitante y el cobre el que está en exceso. Eso perfectamente. Aún así, vamos a hacer cálculos. Mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el cobre. Un momento, vamos a escribir en negro también. Voy a escribir voy a calcular moles, los moles de cobre necesarios para combinarse o para reaccionar con todo el HNO3 que tengo. ¿Vale? Pues vamos a ver cuántos moles de cobre necesitaría para reaccionar con todo el ácido nítrico que tengo. Tengo 0,0242 moles de ácido nítrico. Y dice aquí que por cada 4 moles de ácido nítrico yo necesito un mol de cobre. Luego yo necesito 0,042 entre 4, 0,0105 moles de cobre. Y tengo mucho más de eso, tengo 10 veces más o menos. Luego, evidentemente, tengo más cobre del necesario para reaccionar con todo el nítrico. Luego, ¿qué ocurre? Pues que el cobre
es el reactivo en exceso. Y por tanto, el HNO3 es el reactivo limitante. Como me lo están pidiendo expresamente, tengo que hacer algo así. No basta con eso de dividido por 4, dividido por 1, a ver cuál es mayor. Eso sirve para cuando, si no me pidieran expresamente que lo diga, pero cuando me dicen expresamente que yo argumente cuál es el reactivo en exceso, tengo que hacer cálculos de este tipo, argumentar de alguna manera. Ahora me piden que calcule cuál es la concentración final de iones cobre 2+ en disolución, suponiendo que el volumen siempre es el mismo. Bueno, el volumen es 30 mililitros. Como hemos visto aquí, los moles de cobre necesarios para combinarse con el nítrico son 0,0105 moles de cobre. Eso quiere decir que reaccionan 0,0105 moles de cobre. Pero es que es más, si miramos la reacción, un momento, los átomos de cobre neutros se convierten en nitrato de cobre 2 que contiene los iones cobre 2+. Es decir, que la cantidad de iones cobre 2+ que sostienen, esas son exactamente igual a la cantidad de moles neutros, de átomos neutros de cobre. Es decir, que se forman el mismo número de moles de iones cobre 2+. Por tanto, ¿cuál es la concentración de iones cobre 2+? Los moles de iones cobre 2+ que voy a tener en la disolución, 0,0105 moles de iones cobre 2+ entre el volumen de disolución, que es 30 por 10 elevado a menos 3 litros de disolución. Y por tanto sale 0,35 moles litro o molar. Vamos a cerrar el apartado D. C. Gramos de cobre que quedan sin reaccionar. Bien. Yo he calculado, en el apartado D, hemos visto que reaccionan estos moles de cobre. Luego reaccionan una masa de cobre, que es los gramos de cobre, los moles de cobre que han reaccionado, 0,0105 moles de cobre han reaccionado, y resulta de que cada mol de cobre son 63,5, ¿era, no? 63,5 gramos de cobre. Es decir, 0,667 gramos de cobre han reaccionado. Como yo eché inicialmente 10 gramos de cobre, pues quedan sin reaccionar pues los 10 gramos de cobre que tenía menos los 0,667 gramos que han reaccionado, es decir, 9,333 gramos de cobre quedan sin reaccionar. Con eso hemos acabado el ejercicio.